Abeja, Oscar Velo por acá, ¿cómo te va? ¿Cómo andás? ¿Todo bien? Buenas tardes. ¿Todo bien ustedes? Bien, bien, todo bien. Gracias por estar con nosotros Va- para hablar un poquito de fútbol. ¿Está bien? Dale, perfecto. Bueno, ¿cómo son estos días después de la salida de Nacional con todo lo que sabemos que significa para vos haber estado en ese lugar? Costó superarlo, pero está, hoy por hoy ya es como que ya me adapté a a un nuevo ritmo, por decirlo, más familiar, por decirlo de otra manera. Claro, Pero sí, costó porque no es fácil perder un trabajo y sobre todo un lugar donde vos tenés mucho sentimiento, ¿no? totalmente, totalmente. Te sigue, no sé, me imagino que te habrá costado poder seguir a Nacional en los primeros tiempos después de la salida. Hoy ya podés ver un partido tranquilo, normal. No, los partidos los vi casi todos, porque aparte de haber trabajado ahí, uno es hincha y siempre va a querer lo mejor para el club, porque está primero que todo. Fui hincha antes de empezar a jugar en Primera División Nacional, fui hincha como entrenador y sigo siendo hincha si jugar más al fútbol y ser entrenador en este momento de Nacional, así que eso no me costó para nada. Bien, bien. En este tiempo bueno, de estar más lejos de lo que estabas anteriormente, ¿qué te da vuelta por la cabeza como cosa que podrían haber hecho diferente para no llegar a la decisión de que tengan que salir de Nacional? Y evidentemente siempre cuando uno termina un ciclo se te termina por muchos motivos, vos sabés que algo mal pudiste haber hecho porque si no hubiéramos seguido. Seguramente algunos resultados nos costó muy caro. Yo sigo pensando que el partido que nos costó mucho fue el partido con los paraguayos cuando jugamos por la oportunidad de ir al Mundial de Clubes. Eso nos costó mucho y bueno, después también hubieron partidos que el de Feni y el de Cerro, que también, sobre todo el de Cerro, el último, que ya no había vuelta atrás. Ahí en ese sentido era muy difícil que te podían respaldar. Pero bueno, también pienso que hicimos muchas cosas buenas, porque hoy Nacional dentro de poco va a jugar un partido más que importante, no solo por el Mundial de Clubes, sino para pasar de fase en el Libertadores, y pienso que todo eso también fue parte de nuestro granito de arena, por llamarlo de una manera, del trabajo que hemos hecho. Después, como todo, uno puede verlo de una manera, otro de otra, seguramente no alcanzó, pero bueno, nosotros recién arrancamos, en un equipo que no era nada fácil dirigir Nacional es muy importante. Para hacer la primera experiencia tuvimos aciertos, tuvimos errores, que seguramente en el correr del tiempo y cuando tengamos otra oportunidad en el club que sea, esos errores que tuvimos los vamos a tratar de mejorar. Bien, ¿qué pasó en el partido con Fénix? Obviamente que es un partido muy particular, son cosas que se dan, que a uno le sale todo en media hora y al otro no le sale nada. Pero, ¿qué pensás que sucedió ese día para un resultado de esas características? Y es muy difícil pensar, porque vos pensás que yo jugué en Nacional y un equipo chico que te vaya ganando a los 15 minutos 3-0, a mí lo personal como jugador nunca me ha pasado y tampoco me había pasado de verlo viéndole a Nacional con otro entrenador. Entonces, en ese sus partidos son raros, son partidos de no entenderlo, pero bueno, en el momento que estaba pasando, uno tenía que tener la cabeza tranquila, más allá que no estaba tranquilo para nada, de buscar la manera de poder darle vuelta, pero bueno, no se pudo y bueno, son partidos que los equipos chicos cuando los tienen, los terminan ganando, seguramente no con esa amplitud. En ese partido hay parte, ahí puede haber un poco de la autocrítica de no haber reaccionado a tiempo. ¿Sabes lo que pasa? Yo lo hemos hablado muchas veces entre nosotros y lo hemos hablado hasta públicamente, decir, no es tan fácil tomar decisiones cuando vos ves un equipo que, si vos me decís son dos o tres jugadores, y bueno, capaz que sí está bueno tomar la decisión. Pero cuando vos estás viendo que fue todo el equipo, vos no podés sacar los 7, 8 cambios porque solo te permiten 5. Entonces era como marcar a uno o dos jugadores o tres y vos haces tres cambios en pleno primer tiempo, es como echando la culpa a esos jugadores que vos sacabas, ¿viste? Cuando en realidad era casi todo el equipo que no estaba bien en ese momento y bueno, esperamos lo justo para hacerlo en entretiempo y te vuelvo a repetir que si en ese momento se podía hacer más cambios, se podía haber hecho, ¿no? Vos que conocés la interna nacional y que has estado muchos años, si no estuviesen en plena Copa Libertadores y que además tenían tantos buenos resultados, ¿era un resultado saca cuerpo técnico? ¿El de Fénix? Sí. Y yo no sé si un resultado podés sacar cuerpo técnico, pero que te podía marcar un casi para que el próximo partido que te equivoques
quedés afuera del club, seguro, porque con todo respeto uno tiene a Fénix, pero cuando vos vas perdiendo 3-0 el primer tiempo en el Parque Central contra un equipo chico, te voy a repetir, no es normal y seguramente las consecuencias las termine pagando el técnico. Claro. Y después cuando entraron al vestuario, mucho se habló de que, y creo que lo hicieron hasta público los jugadores, que tenían todo el apoyo, que ustedes tenían el apoyo de los jugadores. ¿Ustedes sintieron realmente que el grupo de jugadores estaba con ustedes? Sí, totalmente, porque vos no podés guiarte solo por un resultado. Vos tenés que guiarte del día a día. Es lo que yo siempre digo a mis amigos y a algún periodista que tuve la oportunidad de hablar. Cuando te dicen por qué no juega este, por qué no juega el otro, qué le pasa a este, qué le pasa a otro, uno lo ve todos los días, cómo entrenan, cómo trabajan, y nosotros teníamos la tranquilidad que sabíamos que los jugadores estaban con nosotros a morir como nosotros con ellos. Después, como todo, no se dan resultados y siempre termina pagando el entrenador. Y me ha pasado estar en equipo que, por más que el resultado era bueno o negativo, el diálogo con el entrenador o cómo te llevas con el entrenador día a día no era bueno y sin embargo ganabas. Y en este caso fue todo lo contrario. Nosotros, hasta el día de hoy, yo me sigo hablando con muchos de ellos y va a seguir así porque si hubiera sido lo contrario, seguramente la despedida que tuvimos cuando nos fuimos a despedir del plantel no hubiera sido tan así como fue, emotiva y sentida por tanto de ellos como nosotros, porque he pasado por eso también, como te he dicho, como jugador y no he sentido nada. Y en este caso sí. Abeja, te voy a preguntar por un caso en particular, porque en las últimas horas se habló mucho de él, de Cristian Évere, el nigeriano, que llega bajo la dirección técnica de ustedes en el cuerpo técnico de Nacional. ¿Cómo lo veían a Évere desde el estado físico? Si sabían este tema de rodilla que él sufría, que bueno, ayer fue diagnosticado por el médico de Gimnasia, que tiene 2 meses de recuperación, que tiene líquido en la rodilla, que tiene también un inconveniente de cartílago en una de sus rodillas. ¿Y cómo lo veían desde lo futbolístico? Porque también se habló mucho de que tuvo pocas oportunidades y que desde la posición que jugaba Évere en Nacional, con Recoba como técnico, no era la posición de él. ¿Cómo lo veías vos desde el tema de las rodillas, si sabían, si estaban al tanto de esto, y también de la posición que lo colocaron los partidos que jugó con la dirección técnica de ustedes? Mira, él cuando llegó con nosotros estaba perfecto. Él tuvo un problema en un entrenamiento, me acuerdo, estando nosotros dirigiendo, que sintió la rodilla. Después obviamente eso le empezó a dar dificultad para poder entrenar mejor. Hoy por hoy el diagnóstico 100% no lo tengo claro, pero volviendo a lo que las oportunidades, nosotros teníamos muchos delanteros donde sabíamos muy bien que Cristian nos podía dar una opción de punta a punta seguramente, pero a tener a otros tipos de jugadores optábamos por esos jugadores y no tanto por él, y lo usábamos a veces por afuera, que en algún partido rindió, en otro no tanto, pero sabíamos que él venía de jugar de una manera que en este Nacional no era tan fácil poderlo hacerlo como una punta sola, porque él estaba acostumbrado cuando jugaba en plaza que lo atacaban a plaza constantemente y él tenía los espacios constantemente, cosa que acá nosotros lo teníamos muy claro que era casi imposible que él iba a tener los espacios, porque ser un equipo como Nacional, siempre los demás equipos iban a defender. Totalmente. Entonces él estaba acostumbrado a otra cosa y le costó por ese lado, pero seguramente las oportunidades le tendríamos que haber dado más de 9, pero te voy a repetir, al tener los jugadores que teníamos era más difícil. Totalmente. Abeja, cuando se dice fue demasiada la rotación que hacía el Chino Recoba, nunca repitió un 11, ¿vos qué opinás al respecto de esto que se menciona públicamente y extraoficialmente? Y también, ¿qué te genera saber que con el diario del lunes, como es hoy por hoy, después de haber pasado por Nacional, nunca hayan podido repetir un 11? ¿Por qué se dio eso? Y lo que pasa que hay dos cosas claras. Nosotros teníamos un plantel que podía jugar, te diría, hasta 2 equipos diferentes, porque teníamos un plantel muy bueno, donde para el medio local, sobre todo, podía jugar cualquiera de los jugadores, que fue lo que nos dimos cuenta nosotros estando el día a día con ellos, y después que tampoco se nos dio el tema de tener, no sé, si tuvimos una semana entera de trabajo, capaz que fue mucho. Entonces tampoco tuvimos esa oportunidad, porque nosotros arrancamos y no solo los clásicos veranos, sino después la fase de Libertadores, después clasificar a Libertadores, los partidos de Libertadores, fueron muchos partidos en los cuales el jugador lo siente, se desgasta, y como te digo al principio, teníamos equipo para poder hacer las variantes justas y necesarias para que podía entrar cualquiera.
Nelson, ¿cuánto te cambió a vos la perspectiva de lo que es ser parte de un cuerpo técnico en el fútbol uruguayo? Imagino que fue algo en lo que siempre pensaste o en lo que siempre quisiste estar. Y bueno, después, obviamente, de este pasaje, de esta salida, que fue quizás bastante cruel, ¿cuánto entendiste que el sistema, el fútbol uruguayo funciona así? Y bueno, ¿y qué sentís ahora mirando hacia adelante en tu carrera? Y lo que pasa es que lo duro fue salir de donde salió uno. Fue de un equipo donde él siente todo, ¿entendés? Yo cuando iba a los céspedes de cada partido, yo lo vivía hasta a veces hasta como hincha. Bueno, un partido me jugó muy en contra de vivirlo tan como hincha, que fue el clásico, y terminé expulsado. Entonces es poco entendible, pero es entendible a la vez. Vos sabés que estás siempre a punto de poder equivocarte 2 partidos y que te terminen echando porque Nacional así lo exige, ¿entendés? Uh-huh. Y después de que les tocó la salida de Nacional, ¿vieron, o vos que has visto todos los partidos, has visto que Nacional ha mejorado en algo? ¿Vos creés que el equipo mejoró en alguna situación? Y lo que pasa es que no es fácil hablar una cosa así, una respuesta te puedo dar tan fácil, porque a salir yo de como técnico o como segundo técnico, obviamente que no es fácil esa opinión, pero sí, lo único que te puedo decir que por suerte tuvo las posibilidades de gol que las tuvo, las pudo hacer, Claro. Cosa que a nosotros en lo último nos costó mucho, sobre todo, si ustedes se acuerdan del partido de Cerro, ¿no? Sí, sí. Abeja, y con este tiempo que ha pasado, con todo lo que has podido reflexionar y todo esto que nos estás contando, ¿ya hay ganas de volver al ruedo? Sí, obvio. A mí me encantaría ya poder trabajar, porque hay una cosa que tengo todo el tiempo, todas las mañanas, me es complicado ver las mañanas de no poder hacer lo que hacía siempre, que era entrenar y jugar y todo, ir a jugar con los compañeros, a entrenar, a hacer planificar, todas esas cosas, lo estoy extrañando muchísimo. Claro. Pero van a seguir con el Chino como cuerpo técnico, esperando alguna oportunidad. Exacto. Es lo que estamos hablando continuamente, viendo las circunstancias que pueden haber, planificando y tratar como lo que hablamos al principio, de mejorar y los errores que tuvimos al principio. Y con todo lo que significa para ustedes, por ejemplo, una oportunidad del exterior, pero que también significa tener que, no sé, trasladar familia o alejarse de la familia, ¿lo del exterior también lo tienen como una opción? Y sí, venga lo que venga, será bienvenido. Obviamente que uno va a estudiar la posibilidad a dónde va, qué modo de trabajo haya, qué oportunidades de trabajo, en el sentido también de la posibilidad de poder trabajar bien, porque tampoco es ir por ir, porque uno se da cuenta que cuando trabajó en Nacional, sabiendo que tenías todos los materiales, todas las armas para poder hacer las cosas bien, te acostumbras a eso y sabés que en el fútbol es muy importante. Entonces tampoco podés ir a un lugar donde vas a tener muchas dificultades en ese sentido, porque no te va a servir para nada. Claro. ¿Ya han sonado los teléfonos? ¿Ya han tenido propuestas, sondeos? Y alguna, como todo, viste, que te llaman, te avisan, no a mí, obviamente, al Chino, sí. Pero bueno, todo, al principio el Chino fue todo muy rápido, esa llamada, entonces no era ni siquiera necesario escucharlas, porque estaba, por la manera también que habíamos salido de Nacional, estábamos muy golpeados en ese sentido, entonces tampoco era la necesidad de agarrar algo enseguida, ¿viste? Ustedes hicieron debutar a Bruno Aradi, recuerdo el partido contra Colo-Colo, en ese torneo de verano que se originó acá en Uruguay. Ahora Bruno Aradi, no sé si está saltando, pero se va de Nacional porque se va a vivir a Holanda, producto de que le surgió una posibilidad laboral al padre, y seguramente siga su carrera en el Feyenoord. ¿Cuánto pierde Nacional a nivel de juveniles, como una joya, que yo creo que era Bruno Aradi, de que se vaya este futbolista a Holanda? Y la verdad que es muy buen jugador. Nosotros estuvo participando en la mini pretemporada que hizo, porque no la hizo completa, y en esos partidos amistosos, y se da cuenta uno la calidad de jugador que era. Pero bueno, viste cómo es las cosas personales de cada uno, toman sus decisiones, a veces por propias decisiones, por propia del club, pero seguramente Nacional se perdió un gran jugador para el futuro también, ¿no? ¿Qué le veías de características de buen jugador para la gente que no lo conoce? Y tenía muchas cosas de Brian, de Ocampo, viste, el enganche, el 1 contra 1, era pícolo para jugar, tenía muy buen remate, y era un pibe que tenía muchas ganas de crecer. Entonces, obviamente que en el momento que estaba con nosotros le faltaba muchísimo, como muchos otros más. Entonces, al jugador de juvenil, más allá de la necesidad de que pueda tener el club, hay que llevarlo despacio, porque si no después se
se termina complicando el jugador, ¿viste? Nelson, ¿qué jugador crees que con ustedes se potenció y lograron hacerlo o mejorarlo en la versión que ustedes encontraron de él? Porque la verdad, uno, por ejemplo, puede hablar de un Galeano, que lo hicieron crecer en determinado momento, se transformó en una buena figura, y antes no había podido llegar a ese nivel nacional. Y mirá, Antonio se lo ganó solo porque fue el primer día que cuando nosotros arrancamos la pretemporada de este año, él dijo que estaba a disposición de nosotros y él quería tener una oportunidad, y de ese momento y quería jugar en cualquier puesto que sea necesario. Ya ahí se ganó la confianza nuestra, más allá que lo habíamos visto en los últimos 3 meses que habíamos dirigido nosotros cuando se fue Guti. Y después, bueno, él mejoró solo, él se mejoró físicamente, es un muy buen jugador, y la confianza en el jugador es todo. Yo siempre dije lo mismo, si vos sos bueno, pero no tenés la confianza en el entrenador, a la larga te va a costar el doble de las cosas. Y Antonio con nosotros, el chino le dio toda su confianza y pudo explotar y seguir explotando como hasta ahora, ¿no? ¿Hubo alguna cara larga en algún momento de esos jugadores que no podían utilizar o que no utilizaron, que ustedes sintieran que les podía complicar? Y como todo, ¿a quién no le pasó? Uno que jugó el fútbol, juegan 11, ¿viste? Nosotros teníamos un plantel, como te dije al principio, que podían jugar muchos de ellos tranquilamente titular. Y seguramente algunos no solo no estaban en el banco, sino ni siquiera estaban en el plantel. Para nosotros no era nada fácil dejar muchos jugadores con mucho nombre, pero bueno, por algo estás ahí, tenés que tomar decisiones siempre con la honestidad y con las cosas claras, porque el chino lo que tenía que iba y le decía de frente a cada jugador, esto pasa por esto pasa por lo otro, y por suerte te dije que al principio teníamos un gran manejo de grupo con ellos. Bueno, la verdad era lindo tener la chance de poder hablar contigo, Nelson, para que nos cuentes todos estos detalles, cómo lo viviste, cómo lo estás viviendo, y sobre todo me parece muy importante esto que ya estén pensando en poder seguir dando pasos hacia adelante en esta carrera de entrenador, de asistente y de poder seguir conformando el cuerpo técnico con el chino. Gracias por estos minutos y gracias por la claridad con la que hablaste. No, primero gracias a ustedes por acordarse de uno, y como siempre digo, las órdenes, y hay que seguir y no bajar los brazos nunca. Así que les mando un saludo grande y que tengan un buen día. Vamos arriba, un abrazo grande. El Abeja, Nelson Abejón, hasta hace poquito ayudante técnico de Recoba, en ese cuerpo técnico que, bueno, tuvo que salir, producto de algunos resultados, y que hoy tiene la presencia de Martín Lazarte como nuevo cabeza de grupo.